Hola, hoy vamos a ver lo que son los cuestionarios y los tipos de pregunta para nuestra encuesta. En este proyecto lo que ustedes deberán entregar es una encuesta y el informe de los resultados de esa encuesta. Entonces, por eso es importante partir de qué son los cuestionarios y cuáles son esos tipos de preguntas que podemos hacer para crear una encuesta y cuáles tipos de preguntas son los mejores para crear las encuestas. Entonces, primero identificamos qué es un cuestionario. El cuestionario es una herramienta que ayuda a obtener información o datos valiosos de cualquier tema a partir de preguntas. Estas es fundamental para la realización de una encuesta, aunque también es de gran utilidad en la entrevista, pero en la entrevista es mucho más abierta. Ahorita vamos a ver que los cuestionarios de encuestas deben ser mucho más concretas, debemos tener dominio de las respuestas que nos pueden dar nuestros encuestados. La forma de la aplicación de estos cuestionarios o estas preguntas pueden ser por escrito, es decir, cuando el informante escribe la respuesta, o de manera oral. El encuestador hace la pregunta de manera oral y escribe la respuesta cuando el informante responde. Es decir, yo puedo hacerla por escrito, es decir, mandarla por escrito, mandarla a alguna persona, o bien de manera oral estársela haciendo a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, etcétera, etcétera. Tipos de preguntas en un cuestionario. Es lo que vamos a ver ahorita, cuáles serían mejor para nuestra encuesta. Las preguntas abiertas son las que generalmente usamos en las entrevistas, porque facilitan que el encuestado o el entrevistado exprese opiniones o amplíe la información de su respuesta, es decir, de manera abierta, ¿no? Y ninguna respuesta va a estar limitada. Entonces puedo decir, por ejemplo, ¿qué comida prefiere usted? ¿O cuál es su guiso favorito? ¿O cuál es su postre favorito? Entonces no limito a la persona y me puede decir el que quiera. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué opina de la puesta en marcha del Tren Maya? Ahorita, por ejemplo, que se está dando lo del Tren Maya, yo puedo preguntarle a alguien qué opina de la puesta en marcha del Tren Maya. Y la persona me tendrá que decir lo que ella opina, ¿no? Que va a ser muy específica y no va a repetirse con otras personas que opinen. Pueden opinar algo semejante, pero no lo mismo. Las preguntas cerradas son otro tipo de preguntas y son aquellas donde el informante o encuestado solo decidirá alguna opción que le pueda proporcionar el encuestador o el entrevistador. Estas preguntas son las que nosotros como encuestadores tenemos dominio total de lo que nos pueden preguntar. Entonces, sí limitan la opinión del encuestado, pero son mucho más fáciles para recabar información, es lo que les decía yo. Con este tipo de preguntas cerradas es más fácil poder hacer, por ejemplo, un diagrama, que es lo que después haremos para terminar nuestra encuesta y poder dar un reporte al finalizar una encuesta para varias personas. El ejemplo de respuesta cerrada puede ser: ¿cuál de las siguientes opciones es más cercana a su opinión sobre la creación del Tren Maya? A. ¿Traerá mayor turismo a nuestro país? B. ¿Será un beneficio para los estados del sureste? C. ¿Traerá muchos problemas de carácter ambiental a nuestro país? O D. ¿Es un proyecto que perjudica a las comunidades indígenas? Entonces, si yo esta pregunta la hago a diferentes personas, y por ejemplo resulta que la B es la que más tiene respuestas favorables o mucha gente opina de esto, entonces el resultado de esa encuesta o de esa pregunta de esa encuesta será que la gente cree que le va a beneficiar a los estados del sureste, ¿no? O bien, si mi pregunta mayor con respuestas mayores es que la gente opine que es la C, por ejemplo, que traerá problemas de carácter ambiental, ese sería ya una tendencia del pensamiento de muchas personas que he encuestado. ¿Vale? Las preguntas mixtas
permiten obtener información precisa, pero para no perder datos valiosos dan opción al informante para profundizar en sus respuestas. Como dice, preguntas mixtas, es decir, que están tanto de las preguntas abiertas como de las preguntas cerradas. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Del mismo tema. ¿Está usted de acuerdo con el nuevo proyecto del Tren Maya? Me falta un signo. Y puede decir sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y hasta ahí estoy en, bueno, aquí le he puesto 2 palomitas, pero realmente pues nada más tendría que ser una palomita, ¿no? ¿Está usted de acuerdo? Sí o no, ¿verdad? Y entonces yo limito hasta el momento la respuesta, ¿no? Entonces puedo decir que varias personas hayan dicho que sí, estoy de acuerdo, o no, que estoy de acuerdo, pero lo que va a abrir la posibilidad de saber por qué la gente piensa que sí o no, es esta. Es la pregunta que dejo abierta, el por qué, es decir, la justificante del pensamiento anterior, ¿no? ¿Por qué? Entonces las personas pueden argumentar lo que anteriormente habíamos visto en las preguntas de respuesta cerrada, ¿no? Estas. O bien, más al fondo, ¿qué es lo que opina realmente de la apuesta del Tren Maya? Pero aquí ya no le doy ninguna opción, ¿no? Sino que ellos mismos me tienen que decir qué es lo que piensan. Ahora vamos a crear, fíjate bien, para crear para crear lo que es una pregunta, vamos a tomar en primera consideración, esta es nuestra actividad, vamos a tomar como el tema el coronavirus, ¿sí? Y de ese tema voy a identificar 2 casos. Uno es el uso de cubrebocas y otro es la sana distancia. Entonces, pon atención. El uso de cubrebocas, aquí, en el uso de cubrebocas, tú lo que vas a hacer es escribirme una pregunta abierta, pero que tenga relación con el uso de cubrebocas. Porque antes de hacer la pregunta, tengo que primero elegir el tema, ¿no? Y de ese tema que ya habíamos elegido, que es el coronavirus, ahora el subtema, que sería el uso de cubrebocas. Entonces, cuando trato de hacer la pregunta abierta para el cubrebocas, puedo decir, por ejemplo, ¿por qué utiliza usted el cubrebocas? ¿Por qué lo está utilizando? Y entonces la persona tendrá que decirte o tendrá que responderte. Cuando tú hagas la pregunta, tienes que imaginar las posibles respuestas que te pueden dar. Entonces, ¿por qué usted utiliza el cubrebocas? Puede ser que te respondan, pues porque me lo exigen en el supermercado, por ejemplo, o porque no puedo entrar a diversos comercios sin él, o porque quiero así contrarrestar la posibilidad de que me contagie, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te pueden responder, ¿sale? En la pregunta cerrada va a pasar casi lo mismo. Es decir, puedes hacer hasta la misma pregunta de la pregunta abierta. Puedo poner otra vez, ¿por qué usted utiliza el cubrebocas? Pero ya puedo dar el A, B, C, D, es decir, las opciones que yo le puedo dar, las opciones que ya he mencionado, ¿no? No me dejan entrar a centros comerciales sin el cubreboca, pues podría ser una. B, está a la moda, ¿no? Por ejemplo, C, contrarresta la infección o contrarresta la forma en que me puedo contagiar, ¿no? Es una medida de prevención, ¿no? Si lo utilizo adecuadamente. O de no sé por qué la uso o no la uso, definitivamente, ¿no? Entonces, ese tipo de pregunta, de posibles respuestas, pero ahora enumeradas por ti. Aquí la dejaste abierta, pero aquí la cierra. Pregunta mixta. Aquí es, acuérdense, una pregunta cerrada junto con una abierta, es decir, unir estas dos. Y entonces en la pregunta mixta puedo decir, ¿el uso de cubrebocas contribuye o contrarresta el contagio del coronavirus? ¿Usted considera que el uso de cubrebocas contrarresta el contagio del coronavirus?
Puedo decir aquí sí, no, y ahora, ¿por qué lo considera así? ¿No? Y entonces la persona te tendrá que decir el por qué cree que el uso de cubrebocas sí puede beneficiarle o no le puede beneficiar. Entonces ahí tendríamos una parte de dejarlo tanto el manejo nuestro del sí o no, una mejor, para generar una mejor gráfica, pero el por qué lo considera usted así, ahí te abre más la posibilidad de que tú puedas identificar por qué la persona lo está considerando de esa manera y te da más información de cómo piensa esa persona. La sana distancia, va a otro tema. La sana, bueno, es un subtema, ¿no? De lo mismo del coronavirus. La sana distancia. Nosotros teníamos la cultura de la sana, bueno, tenemos la cultura de la sana distancia a partir de marzo. Y entonces, la pregunta abierta estaría sosteniendo lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería la opinión de la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su opinión sobre el tema de la sana distancia? Y ahí tú la dejas abierta porque la persona va a hablarnos de la sana distancia, va a saber si sí sabe qué es la sana distancia, o por ejemplo, ¿usted sabe en qué consiste la sana distancia? ¿No? Y entonces tú la dejas abierta para que la persona conteste realmente si lo sabe, no lo sabe, o por qué lo maneja el gobierno, o por qué no, o por qué lo estamos manejando nosotros como sociedad, o por qué no lo manejamos, ¿no? Pregunta cerrada. La pregunta cerrada tendría que decir opciones de esta sana distancia, ¿no? Y entonces la pregunta estaría orientada, podría ser que ¿usted considera que el pueblo mexicano ha hecho caso a esta sana distancia? Y aquí pone sí o no. Podría ser una opción de pregunta cerrada, ¿no? O también la puedo transferir a esa pregunta mixta, ¿no? ¿Usted considera que la sociedad mexicana ha hecho caso de la sana distancia? Sí, no, ¿y por qué? Aquí ya sería el por qué, aquí sería la justificante del, aquí no la di, pero aquí sí la puedo dar, ¿sale? Esos son algunos ejemplos, tú puedes poner otros sobre el tema de la sana distancia. Si pones otros es mejor, ¿eh? Y finalmente hay otra que es el tema libre, puede ser un tema que sea distinto al coronavirus o un tema relacionado al coronavirus. Hay mucho, ¿no? Por ejemplo, el lavado de manos, el lavado de manos contra el uso de gel bacterial, el, ¿cómo se llama? Ahora el regreso a las actividades industriales o cómo vamos a salir de esta pandemia, ¿no? O realmente si las personas consideran que la pandemia es real o no, porque mucha gente cree que no es real esta pandemia. Entonces, ¿cómo saber si las personas que tenemos a nuestro alrededor realmente consideran que es real o no la pandemia? Entonces, tú podrías aquí poner el tema libre sobre eso, ¿no? Sobre las creencias que tenemos sobre el coronavirus en nuestra comunidad. Y entonces tendrás que generar una pregunta abierta, una pregunta cerrada y una pregunta mixta. También te dejo esta actividad. Esta actividad está muy simple porque si tú ya identificaste cuáles son las preguntas abiertas, cerradas y mixtas, pues ahorita ya aquí las vas a poder identificar más, ¿no? Si tú las creas, pues ya las puedes identificar. Dice aquí, lee la siguiente encuesta y subraya las preguntas de acuerdo a la siguiente clave. Entonces, de azul vas a escribir o vas a subrayar o vas a colorear. Acuérdate que esta presentación que te dejo es editable. El video no, pero la presentación PowerPoint sí te la dejo editable. Y entonces dice, con azul, las preguntas abiertas. Acuérdate, las preguntas abiertas donde da su opinión la gente. Rojo, las preguntas cerradas, donde doy opciones, ¿no? Y de amarillo, las preguntas mixtas, cuando o dejo una abierta, digo una cerrada, pero con opción a que me contesten otra cosa, ¿sí? Entonces, hay
uno, dos, tres preguntas abiertas, una pregunta cerrada y una pregunta de mixta, ¿sí? Para ayudarte más, ¿sale? Entonces, esta es la primera parte de nuestro proyecto para que comencemos a crear ya en el siguiente nuestra encuesta, nuestro cuestionario de encuesta.